queridos hermanos y amigos, doy una vez más gracias a Dios que me permite llegar a tu casa, al lugar donde te encontrás, para compartir la palabra del Señor en este día que es el día del Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, dice el Salmo. Y hoy es un día especial, es también conocido en el calendario litúrgico como el día de Pentecostés, y nos trae a reflexión y a recuerdo toda la historia bíblica. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo unos 400 años viviendo en Egipto, esclavizado, hasta que dice la palabra del Señor, clamaron a Dios y el Señor oyó el clamor del pueblo y envió un libertador, a Moisés. Y Moisés se acercó donde estaba el pueblo y conocemos la historia bíblica en Éxodo, en el libro de Éxodo. Y ahí encontramos que ese pueblo vio el poder de Dios manifestándose. Vinieron las plagas sobre Egipto y finalmente, después de mucha presión y opresión, el faraón libera al pueblo y el pueblo puede salir a una tierra de libertad. Y ven los milagros del Señor manifestarse a través de las plagas de Egipto. Después, cuando llegan al mar, ven cómo el mar se abre, el mar rojo se abre y ellos pueden cruzar, y cuando los egipcios vienen atrás, el mar se cierra y mata a todo ese poderoso ejército de los egipcios. El pueblo comienza a peregrinar por el desierto, y era un pueblo de ex esclavos, un pueblo difícil, gente que se quejaba por todo, gente que no valoraban esa libertad que tenían, y estaban aprendiendo, hasta que llega un momento, y a los que quieran acompañarme con sus Biblias, llegan al monte Sinaí, y hay un relato maravilloso en el capítulo 19 del libro de Éxodo, cuando están en el monte Sinaí y Dios le habla a Moisés y le dice que ese pueblo, y cito textualmente capítulo 19 de Éxodo, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y en todo el relato bíblico, Dios habla con Moisés y le dice que Él se va a manifestar, que Moisés prepare al pueblo, que lo santifique, que laven sus vestidos, porque de ahí a 2 o 3 días el Señor se va a presentar en el monte a ese pueblo. Y ocurre que pasados los días, la presencia de Dios se manifiesta en ese monte, y dice que cuando se manifestó la presencia del Señor, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocinas fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y el pueblo quedó por primera vez. Habían visto el poder de Dios en el pasado, pero ahora estaban experimentando la misma presencia de Dios en sus vidas. Y Moisés va a decirle al pueblo por mandato de Dios que no intenten subir al monte porque moriría gran multitud del pueblo. Fue la primera experiencia que tuvo ese pueblo con la manifestación poderosa de Dios. Es que el Dios nuestro, mis queridos hermanos y amigos, es el Dios que no tiene límites. El Dios nuestro es el Dios todopoderoso. Él es el Señor de todo lo creado. Y la palabra de Dios nos muestra las diferentes manifestaciones del poder de Dios a través de la historia. Más adelante, en ese proceso de la historia bíblica, nos encontramos que ya el pueblo, en capítulo 33, el Señor les manda a construir el tabernáculo. Y ellos construyen el tabernáculo para el Señor, y hay toda una historia muy interesante allí, porque el pueblo otra vez rebelde, y Dios le habla a Moisés y que saque a ese pueblo y que él lo iba a ayudar, pero que él se fuera con ese pueblo, y Moisés se planta firme, dice, si no vas con nosotros, yo no voy a avanzar. Y finalmente el Señor le dice que sí
que Él va a viajar con ese pueblo. Y ahí nos encontramos con el Dios peregrino, el Dios cuya presencia es continua en medio de su pueblo. No era un Dios más como los dioses de esa época, que eran dioses tribales o una determinada región. Ahora el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es el Dios que siempre está presente con su pueblo. La señal de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo se manifiesta ahí. Así que el Señor está con su pueblo. Y esto es una gran enseñanza para nosotros hoy. Es una terrible mentira diabólica cuando se escuchan palabras de un Dios ausente, un Dios que creó el mundo y que nos abandonó en esta tierra. No, el Señor está con nosotros. El Señor está con su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo va a decirnos que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa es nuestra bendición. El Señor está ahora conmigo, aquí, en esta oficina, y está con vos allí donde te encontrás en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaron los tiempos y el pueblo de Israel logró avanzar, lograron tomar la tierra prometida por el Señor, tierra que fluía leche y miel. El río Jordán se abrió y ellos se posesionaron de la tierra. Pasaron los años. David va a avanzar con el crecimiento y el desarrollo del reino, y finalmente su hijo Salomón va a construir el templo del Señor, y va a decirnos la palabra de Dios allí en Primera de Reyes, en el capítulo 8, cuando Salomón construye el templo y ya inauguran el templo y traen el arca de Dios a ese lugar. Otra vez la presencia de Dios se manifiesta de una manera tremenda y poderosa. Y va a decirnos Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Otra vez esa manifestación poderosa y sobrenatural de nuestro Dios, que llenó la casa al punto tal de que los sacerdotes no pudieron ministrar las ceremonias del culto allí por la presencia tremenda del Señor. Nuestro Dios es el Dios que no tiene límites. Nuestro Dios es el Señor de todo lo creado. Bendito sea su nombre. Pasaron los años en la historia del pueblo de Dios y aparece el Salvador del mundo. Muchos siglos habían pasado y las profecías se comenzaron a cumplir. Cuando llegó, dice la palabra de Dios, el momento, el tiempo exacto, vino Jesús, nacido de mujer, perfectamente humano, pero perfectamente divino. Alabado sea su nombre. Y Jesús viene, nace en este mundo, crece, y cuando llega a la edad ya adulta, comienza su ministerio terrenal. Y nos enseña la palabra de Dios que Jesucristo, nuestro Señor, comienza a recorrer las aldeas, los pueblos, las ciudades, anunciando el mensaje del Evangelio del Reino, diciendo que el reino de Dios se ha acercado, que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Esas palabras de Jesús, pronunciadas hace casi 2000 años atrás, son tan reales y verdaderas para nosotros hoy. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, cambien de mentalidad y acepten las buenas noticias de salvación que nuestro Señor ha traído. Jesús desarrolló su ministerio terrenal en este mundo por un tiempo y anduvo sanando a los enfermos, anduvo libertando a los oprimidos y cautivos por el diablo, alimentó a multitudes, predicó el año agradable del Señor, dio buenas noticias de salvación al pueblo. Pero finalmente, en cumplimiento de la palabra de Dios, las gentes, los pueblos, los religiosos, se unieron todos para matar a Jesús. Y como consecuencia, lo llevaron a la cruz. Así que Jesucristo, nuestro Señor, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos.
Bendito sea su nombre. Esta es nuestra fe, sencilla pero verdadera y profunda. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Jesús resucita de entre los muertos y por un periodo de tiempo se manifiesta a sus discípulos. Las que primero lo vieron fueron las mujeres y transmitieron el mensaje a los discípulos. Después una multitud, varios discípulos se encontraron con Jesús. Finalmente, después de varios días, nuestro Señor Jesucristo va a ascender a los cielos. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a contar ese relato. Cuando Jesús va a ascender a los cielos, había un grupo grande de discípulos que estaban allí con el Señor. Y el Señor les habla, Hechos capítulo 1, versículos 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue la palabra del Señor, que no se fueran de Jerusalén, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Algunos de los que estaban con el Señor le preguntaron, otra vez entendiendo las políticas temporales de ese momento, le preguntaron si el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, y el Señor le responde que no le tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le deja un mensaje claro: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso los discípulos lo tomaron en serio. Un grupo grande de estos discípulos creyeron las palabras del Señor. Y el Señor, dice la Biblia, que ascendió a los cielos. Dice que versículos 9 de Hechos de los Apóstoles, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quedaron todos atónitos, quedaron todos ahí mirando y observando, y de pronto aparece allí, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, la promesa de la bienaventurada esperanza. Cristo se fue al cielo, pero Cristo va a volver a buscar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y los discípulos le creyeron al Señor. Así que fueron, sigue el relato bíblico en el capítulo 1, dice, y que fueron a donde estaban morando Pedro y los demás apóstoles, y se reunieron allí juntamente con las mujeres, con María, la mamá de Jesús, con los hermanos del Señor. Y dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se quedaron ahí en la ciudad obedientes a la palabra del Señor y perseveraban en oración y ruego. Y yo pido a Dios que en este tiempo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, podamos perseverar en oración y ruego. Podamos unirnos en espíritu para orar y buscar de la presencia del Señor. Estos primeros discípulos estuvieron allí esperando algo, no sabían qué, pero el Señor les había prometido que iba a derramar de su Espíritu Santo, así que estaban perseverando en oración y ruego. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, esa gran fiesta, la fiesta, una de las tres grandes fiestas de Israel, multitud de gente venía de todo el mundo a Jerusalén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, obedientes al mandato del Señor. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que estando allí de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tiene que ver toda esta historia bíblica con nosotros? Muchísimo, porque ese mismo Dios que no tiene límites de la historia es nuestro Dios que está con nosotros hoy. Ese Cristo que prometió que enviaría su Espíritu Santo sobre sus discípulos es el mismo Cristo que se manifiesta hoy en nuestras vidas. Ese mismo Espíritu Santo está hoy para bautizarnos a nosotros una vez más con su presencia de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa iglesia incipiente, ese pequeño grupo que comenzaba a formarse, que estaban allí todavía en esa lucha de la vida, fueron revestidos, investidos con el poder de lo alto. Y comienza un movimiento que transformó el mundo entero. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esos discípulos se levantan, va a decirnos la palabra del Señor, se levantan y Pedro a la cabeza va a dar el primer sermón ahí a una multitud de personas. Y va a ser tan fuerte su mensaje que unas 3.000 almas se van a convertir. Y a partir de ahí comienza un mover tremendo del obrar de Dios en el mundo. Y en el primer siglo, la humanidad toda, todo el mundo conocido, todo el imperio romano, fue lleno del mensaje del Evangelio de Dios. Fue la mayor manifestación del poder de Dios en ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue la mayor revolución la que creó nuestro Señor Jesucristo y se sigue manifestando hoy en el siglo XXI. Yo lo creo con todo mi corazón. Creo que este es el tiempo de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de pandemia, tiempo de sufrimiento y de muerte, tiempo de desconcierto social y político en el mundo. Pero este es el tiempo de Dios. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que unirnos, estar perseverantes, unidos, juntos, clamando al Señor para que una vez más el poder del Espíritu de Dios se manifieste en nuestra generación. Hemos visto o vemos a través de la historia de la iglesia el comienzo de lo que ocurrió en Pentecostés, el desarrollo de esa primera iglesia. En la historia del cristianismo vemos momentos donde hay manifestaciones poderosas de ese Dios que no tiene límites, que reaviva su iglesia para que siga anunciando el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hemos visto a comienzos del siglo XX en la historia, nuestros propios padres espirituales lo experimentaron. Fueron llenos del Espíritu Santo. Comienza con un pequeño grupo incipiente de creyentes al comienzo del siglo XX. Allí, en una casona vieja, ni siquiera tenían un púlpito, porque no son los edificios los que hacen la obra de Dios. En la iglesia no son los edificios, la iglesia es el pueblo de Dios, es la gente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese pequeño grupo que comenzó a reunirse, oraban, y ahí se rompió una cosa que había, diferencia entre negros y blancos. Ahí se reunían, dice la historia del movimiento pentecostal, que ese pequeño, comenzó con un pequeño grupo, ni siquiera púlpito tenía, sino que una caja de manzana servía de púlpito. Y ahí estaba el hermano Seymour, negro, y otros blancos que se reunían para orar y para buscar a Dios. Y el Espíritu Santo vino con poder y fueron llenos del poder de Dios y hablaban en otras lenguas. Y comenzó a manifestarse poderosamente el obrar de Dios, los dones de Dios, los milagros de Dios, que hizo una transformación a comienzos del siglo XX. Hoy, y esto no es para hacer banderías de grupos denominacionales ni nada de esto, sino el movimiento pentecostal justamente es un movimiento, no es una denominación, una fuerza que ha venido para reavivar la iglesia de Dios, para dar nueva vida a la iglesia de Dios.
y ha llegado a todo el mundo. Hoy sabemos que hay más de 800 millones de cristianos pentecostales y carismáticos en el mundo que forman parte y animan al resto de la comunidad cristiana. Que Dios nos ayude a nosotros, que podamos vivir nuestra fe intensamente. Yo ruego a Dios que en este día el Espíritu Santo venga con poder sobre tu vida y sobre mi vida. Que una vez más seamos revestidos del poder de lo alto. Que el fuego de Dios que transforma y cambia nos llene con su presencia en esta hora. Que podamos ser testigos maravillosos y benditos de Cristo. En este tiempo donde mucha gente puede sentirse mal, nosotros los cristianos debemos levantarnos en la victoria del Señor. Como alguien ha dicho y me pareció tan elocuente, dice, estamos reinventándonos. No podemos reunirnos en nuestros templos. No es el momento de juntarnos en nuestros templos. Sería negligente hacerlo. Pero nosotros desde nuestro lugar podemos ser testigos poderosos del Evangelio de Cristo, al igual que nuestros primeros hermanos cristianos. Porque esta iglesia que hablamos del bautismo y hablamos de las cosas lindas que recibieron del poder de Dios, vivieron su fe intensamente. No fue fácil para estos primeros cristianos. Después de recibir este bautismo y comenzar la iglesia en Jerusalén, viene una tremenda persecución. Y los cristianos tienen que huir a diferentes lugares, pero donde cada cristiano iba, llevaba la palabra de Dios. No se iba con quejas, sino que se iba con el mensaje de Dios. Se iba con el mensaje de las buenas noticias de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso llegaron a todo el mundo conocido. Y así tiene que ser con nosotros hoy. Dios nos bendiga y nos ayude. Y yo digo, hoy tenemos el privilegio, yo tengo el privilegio desde mi pequeño lugar en el mundo, poder hablar de Cristo, poder anunciar a este Dios que no tiene límites, poder decirte ahí donde te encontrás, hay poder suficiente en Dios para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu sociedad, para bendecir a tu pueblo. No hay mal que pueda frenar el obrar de Dios, porque nosotros creemos en un Dios que no tiene límites y puedo llegar a tu hogar a través de esta forma. Hoy es un tiempo maravilloso para la evangelización del mundo. Si sos creyente, si sos cristiano, afirmate cada día más en el Señor, la roca que es Cristo. Si sos un cristiano que se ha apagado, que se ha apartado, es el tiempo de que vuelvas al rebaño del Señor y seas lleno del poder de lo alto. Si nunca experimentaste la salvación y el amor de Dios, es el momento que recibas la palabra de Dios en tu corazón. Va a decirnos allí el primer sermón de Pedro, fue muy duro. Y va a hablarle al pueblo, ellos crucificaron a Cristo, Él murió por los pecados del mundo. Y esa gente que estaba allí dice que ellos quedaron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les responde y les dice, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando hacemos esto, bendito sea el nombre del Señor, alcanzamos el perdón de los pecados. Y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu de Dios podemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también, no solamente esto, los pentecostales hemos entendido esta gran verdad. Pero luego de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, necesitamos la plenitud de su Espíritu. Necesitamos el poder de su Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esos cuantos el Señor nuestro Dios llamare somos nosotros hoy. Ese mismo Espíritu de Dios se hace presente para llenarnos con su gloria, para bautizarnos. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. ¿Para qué? Para ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para ser testigos de la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios.
Cristo viene nuevamente a buscar a su pueblo. Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Preparémonos, pueblo de Dios. Preparémonos, iglesia de Dios. No juguemos más, sino que llenémonos de la presencia del Espíritu Santo. Santifiquémonos para la gloria de Dios, porque Cristo está a las puertas para buscar a su iglesia. La final trompeta está a punto de sonar. Las señales del mundo así lo indican. Por supuesto que somos gente de Dios que está arraigada en la verdad del Señor. Y viene a mi mente lo que nuestros buenos maestros nos han enseñado a través de los tiempos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir con la expectativa de que Cristo viene ahora mismo, todos los días de nuestra vida. Pero también tenemos que proyectarnos en nuestro diario vivir como que el Señor vendrá dentro de un siglo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En nuestra fe esperamos la venida de Cristo constantemente, pero en nuestro trabajar diario seguimos anunciando el Evangelio, seguimos proyectando nuestra vida y en este tiempo necesitamos reinventarnos, como alguien ha dicho, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría, que nos dé creatividad para hacer nuevos negocios, nuevas empresas, no hundirnos en la depresión y en la desesperanza, no hundirnos en el desánimo y pensar que todo está perdido en absoluto. Este es un tiempo de cambio, un tiempo nuevo, un tiempo donde la gloria de Dios se manifiesta. Yo te animo y lo creo con todo mi corazón. Te animo a que seamos llenos del poder de lo alto para contemplar y ver la gloria de Dios. Me trae a recuerdo cosas tan buenas de nuestra fe. ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Lo primero que necesitamos es arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. La segunda cosa que necesitamos es fe. La promesa es para nosotros hoy. No es para algún iluminado solamente, no, es para todos aquellos que creen. Fe, creerle al Señor. Y la tercera cosa que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo es consagración. Consagrar nuestra vida al Señor. Completa entrega al Señor. Dejar toda resistencia de lado. Dejar toda resistencia a la obra de Dios y abrir nuestro corazón, rendir todo nuestro ser al Señor, no a los hombres, no a la religión, sino entregar todo, rendir todo en las manos de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos tome y nos llene. Yo quiero animarte en esta hora, allí donde estás, a que hagas esto, a que hagamos esto, a que dejemos de lado toda resistencia y que entreguemos todo en las manos de nuestro Señor. Que dejemos que el Espíritu Santo nos tome y nos llene en esta hora. Que el Espíritu Santo manifieste la gloria de Dios en nuestra vida en esta hora. Que podamos hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da. Porque cuando hablamos en otras lenguas, nuestro espíritu se edifica en el Espíritu de Dios. Que podamos nosotros dejar que el Espíritu de Dios nos sorprenda y nos llene. Es mejor, va a decir la palabra del Señor, ser lleno del Espíritu de Dios que del vino, que del mosto. No hay nada más maravilloso en esta vida que ser lleno de la presencia del Señor. Por un momento en la presencia de la gloria de Dios, como dice en la canción, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en esta hora. Que seamos llenos de su presencia. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Venimos a ti en esta hora. Yo ruego, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu se haga tan real y poderosa en todos y cada uno de nosotros ahora. Allí donde está mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga,
Señor, tu altar de gloria se manifieste. El fuego de tu Espíritu, Señor, descienda y consuma el holocausto. Oro en esta hora, Señor, para que nos llenes con tu gloria, para que seamos revestidos e investidos del poder de lo alto. Oro, Señor, para que se cumplan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que creen en ti, Señor, de su interior correrán ríos como de agua viva. Que así sea, Señor, que todo lo malo, toda desesperanza, toda depresión, todo desánimo, todo desaliento, salga, Señor, desaparezca ahora. Y la gloria de Dios se manifieste, y el fuego de tu presencia, y el poder sanador, y el poder restaurador de tu presencia, Señor, y los dones del Espíritu se hagan reales en nosotros, para bendecir a los que están a nuestro lado, para bendecir a los que están cerca nuestro, para ser testigos eficaces de Jesucristo, del mensaje de tu Evangelio. Oro a ti en esta hora, Dios y Padre nuestro, renuévanos, bautiza con Espíritu Santo y fuego, derrama esa nueva unción sobre tu pueblo ahora. Sí, Señor, lo creemos y lo recibimos, Señor. Recibimos esa unción que viene de ti, porque tú eres el Dios que no tiene límites. Tú eres el Dios que trasciendes, Señor. Trasciendes el espacio y el tiempo. Tú eres el Dios que te haces real en nuestras vidas cuando te creemos. Gracias, Padre bueno. Recibimos unción nueva y fresca en esta hora, por fe y en fe en Jesucristo nuestro Señor y Rey. Gloria, honra, alabanza sean a ti ahora y siempre, Señor y Dios nuestro.